gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos encontrándonos ya en Democracia TV. Saludos a nuestros amigos de la 920, los radioescuchas. Como les habíamos venido informando, hemos invitado en este afán ya además de que la ciudadanía se integre al debate político. Este ya no es semestre, ya nos vamos acercando cada vez más a las decisiones. Están con nosotros Cristina Reyes, candidata a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, y el señor coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, candidato a asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica Listas 3. A los dos les hemos pedido que nos acompañen. Ya diríamos presentarles más, ya no cabe. Los dos, el uno por el ejercicio de la presidencia y el ejercicio político, y Cristina por su ejercicio en la asamblea actual. Entonces son dos nombres conocidos a los que Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero ha recurrido para proponernos en el caso de Cristina, la reelección, y en el caso del coronel Gutiérrez, por primera vez al Parlamento. Hemos tenido ya, en el caso del señor arquitecto Sixto Durán Ballén, siendo expresidente, fue electo diputado nacional. Dicho esto, entonces los primeros planteamientos van a ser ¿por qué deberíamos votar y qué les motiva para estar nuevamente en la palestra política? Cristina, bienvenida, buenas tardes, gracias por siempre la disposición al debate, y eso en el caso de los dos ha sido así. ¿Por qué deberíamos votar por Cristina Reyes para la Asamblea Nacional, reelegirla? ¿Y cuáles son las bases para que de esta experiencia que ya tiene usted le permita decir, voy a hacer esto más? He estado en minoría y ahora capaz que puedo estar en mayoría. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Francisco, gracias por la invitación. Saludo al expresidente Gutiérrez y a la gente que nos está sintonizando. En la vida debemos tener coherencia, Francisco, y valentía en los momentos difíciles, y creo que quienes llevamos adelante una carrera política sabemos que debe tener un sentido altruista y que debe ser guiada en el sentido de servir a los ciudadanos. Y la Asamblea Nacional, que me ha tocado experimentar, lastimosamente perdió su rumbo hace mucho tiempo y reemplazó lo que es el generar leyes y fiscalizar al poder de turno y generar una agenda ciudadana por una agenda político-partidista que se dedicó a vulnerar el derecho de mucha gente en el camino. Siempre les decía, legislamos y eso impacta en la vida de la gente, pero no escucharon. En el camino vulneraron derechos de trabajadores, jubilados, maestros, militares recientemente y policías en el tema que lesionó sus pensiones. Desde la Asamblea Nacional he sido una política que ha obrado con sentido nacional, he acompañado en las manifestaciones, he sido la voz, he amplificado la voz de estos sectores, y creo que necesitamos llegar a una asamblea que efectivamente cambie para bien, de un cambio positivo, genere una agenda ciudadana que permita en primera instancia, y este es un compromiso que tengo, restituir y reivindicar el derecho de todas estas personas y grupos sociales que fueron afectados en este periodo de gobierno y de legislatura, y luego generar lo que quiere la gente, leyes que fomenten el emprendimiento, el empleo productivo, que genere pues una ley de seguridad social que atienda a nuestros jubilados, que mejore las prestaciones, respetar los derechos de los trabajadores. Por eso quiero ir a la Asamblea Nacional y por eso yo sí tengo la cara de presentarme ante los electores y decirles, aquí estamos con nuestras propuestas de cambio positivo. Coronel Gutiérrez, en cambio, ¿qué nos plantearía usted? Algunas personas dicen, sí, por ejemplo, no se lanzó a la candidatura presidencial, ahora va por el Parlamento. Es como que algunos dicen, sí, en realidad la mejor ayuda que podía dar no solo a la democracia,
aunque tiene un candidato a la presidencia, pero su fuerza política como expresidente hacia la Asamblea. ¿Qué le motiva ir ahora en busca de una curul en la Asamblea Nacional? Bienvenido, coronel, buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Un honor estar con Cristina Reyes en este panel. Y un saludo a los amables oyentes y televidentes. ¿Por qué vamos a la Asamblea Nacional? Primero, pues, iremos a la Asamblea Nacional con su apoyo, pueblo ecuatoriano, para juntos, entre otras cosas, cambiar o recuperar la majestad de la Asamblea Nacional. Igualmente, pueblo ecuatoriano, para juntos desmontar todo el aparataje de persecución, de corrupción y de impunidad implementado por el actual gobierno. Y también para, junto al pueblo ecuatoriano, realizar una profunda reforma a la Constitución de la República que permita realizar lo que acabo de mencionar. ¿Cómo recuperar la majestad de la Asamblea Nacional? Primero, reformando el artículo 118 de la Constitución para cambiarle de nombre y llamarle como debe ser Congreso Nacional de la República. Pero ahí ya tiene un primer problema. Si es que lo que quiere es reforma constitucional, tiene todo un trámite que hay que seguir constitucionalmente. Así es, ya lo vamos a mencionar cómo lo haríamos. Ya. En segundo lugar, recuperar para el Congreso la capacidad de interpretar la Constitución de la República, como es en todos los países serios y democráticos del mundo. En tercer lugar, y lo más importante, recuperar la independencia del Congreso Nacional. Y, en cuarto lugar, dentro de la reforma a la Constitución de la República, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nombrando nuevo Contralor, nuevo fiscal. O sea que si le eligen al señor Poli, que fue alto funcionario suyo, ¿usted lo mandará a la casa? Por supuesto. ¿Sí? Porque desde nuestra visión, y creo que muchos ecuatorianos coinciden, no ha cumplido su misión el Contralor, y más bien ha impedido la fiscalización, ha tapado los actos de corrupción del gobierno y ha perseguido a los opositores políticos como Sociedad Patriótica. Carlos Poli ha perseguido a Sociedad Patriótica a través, pues, de inventarse... Se puede decir, se les viró un poco. Lamentablemente, ¿no? ¿Se puso al servicio de? Lamentablemente no cumplió sus funciones. Si algunos quieren interpretar como que se viró, sí, podría ser, pero no cumplió su función. ¿Qué más? Le respaldó para la elección, eso sí, ¿no? Sí, de acuerdo a la Constitución anterior, al artículo 130, numeral 12, si no me equivoco, el Congreso Nacional podía nombrar una terna con los 2/3 de los integrantes del Congreso Nacional, una terna para que de esa terna el presidente escoja al Contralor de cualquiera de los tres. Le escogió al abogado Carlos Poli, pero dentro de nuestro concepto, y le hicimos saber a él, no cumplió. Desde el primer caso de corrupción de este gobierno, que lo hizo a los 2 meses o menos, en febrero del año 2007, cuando le mintieron al país del mundo diciendo que no van a pagar los servicios de la deuda externa, exactamente, los PATI videos. Y el Contralor dijo que no había ningún acto de corrupción, cuando esa es una estafa a nivel nacional y a nivel internacional, porque unos se beneficiaron de información privilegiada y otros se perjudicaron. ¿Qué más pretendemos hacer si ustedes nos apoyan? Pero yo le voy a pedir, coronel, que avancemos, porque le quiero presentar, ya usted nos ha planteado, por ejemplo, todo lo que es reforma constitucional. Capaz así que, Cristina, esta propuesta que se siente en el ambiente, sea falta fiscalización, usted mismo ha reconocido que la Asamblea ha estado casi maniatada a la legislación propuesta por el Ejecutivo. El camino que ustedes, como Partido Social Cristiano y Cristina Reyes, que buscan reformar la Constitución, enmendarla, ir a una consulta, ¿cómo vería usted el planteamiento? Francisco, la experiencia vivida a través de lo que fueron las enmiendas constitucionales, que fue una burla a los ciudadanos, que tuvieron tanto miedo de ir a consultarle a los ciudadanos, que tuvieron que aprobar esas enmiendas atrincherados, con la policía, con la fuerza pública, mientras los ciudadanos se manifestaban en las calles, y de hecho fueron vulnerados en sus derechos. Y sabemos lo que se vulneró a través de estas enmiendas, que les interesaba la reelección indefinida, sí,
pero en el camino también el tema de declarar la comunicación como un servicio público, mermar competencias a la Contraloría General del Estado, la posibilidad de que los ciudadanos puedan ir a consultas sobre el tema que así lo requirieran, cumpliendo con los requisitos del padrón electoral y las firmas. Todo eso me enseñó que las reformas que algunas las ha mencionado el coronel Gutiérrez, en muchas coincido, y que tenemos que plantear por el bien del país para devolver la institucionalidad, para que vivamos en un Estado de Derecho, para que realmente en el Ecuador se cumplan las leyes. Tenemos que consultarle a los ciudadanos. Los mecanismos constitucionales, desde el 441 en adelante, nos facultan, nos dan el mecanismo, pero lo digo, debe ir de la mano del pronunciamiento de los ciudadanos. No tenemos miedo al pronunciamiento de los ciudadanos. Distinto de los señores de Alianza País, que como saben que están de picada en las encuestas, a partir del 2014 tuvieron un revés electoral que ha sido indetenible, no quisieron consultarle a la gente, y hoy más que nunca debemos consultarle a la gente sobre el futuro que queremos para el Ecuador. Si hubiese un diálogo, Cristina, ya ustedes electos, digámoslo así, asambleístas, tanto Sociedad Patriótica como el Partido Social Cristiano, ¿se pondrían de acuerdo que en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la derogatoria de algunas leyes y el planteamiento inmediato de otras, como la ley de comunicación, los impuestos que usted ha hablado? ¿Cuáles serían las prioridades de este acuerdo político en la Asamblea, sin pensar todavía quién gane la presidencia? Sí, pienso que si gozamos del favor del pueblo y vamos a la Asamblea Nacional, debemos tener la suficiente madurez política para saber que nos debemos a los ciudadanos, que debemos construir una agenda ciudadana, ajena a los tentáculos del poder de turno o a las agendas partidistas. Y en definitiva, yo ya le he planteado el tema de restitución de derechos a los grupos que han sido vulnerados. Hablamos, por ejemplo, de trabajadores privados que se les limitó sus utilidades. Hablamos, por ejemplo, de jubilados que se mermó el fondo de pensiones jubilares y el aporte estatal, de darle, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Decisión, ¿no es cierto? En algunos casos dicen, bueno, pero tienen derecho cada uno de los partidos políticos. Ya veremos cómo la ciudadanía a través del voto les da. La presencia suya como candidato nacional, pero teniendo candidato a la presidencia, ¿no merma también estas posibilidades de que estos acuerdos que se ve ya en la propuesta legislativa se pueden dar? No va a ser ningún obstáculo, porque gane cual gane, como presidente de la República nosotros aspiramos a que gane nuestro binomio. El doctor Patricio Zuquilanda Duque definitivamente pues es el candidato mejor preparado, mejor formado académicamente, tanto en el país como en el exterior. Y el binomio, el señor Johnny Jorge Álava, es un empresario agroindustrial, exportador de café, de cacao, de banano, que conoce mucho el sector del agro, que es uno de los más afectados, de los más abandonados irresponsablemente por el actual gobierno, y que es uno de los sectores socioeconómicos más importantes del país. No solo genera riqueza, sino también gran cantidad de fuentes de empleo. Así que la aspiración suya es de que ese binomio gane, ¿ya? En todo caso, pues el pueblo ecuatoriano tendrá la decisión. Ojalá se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano, y es otro compromiso que tenemos que hacer entre los partidos políticos y también con el pueblo ecuatoriano, para defender su voto ecuatoriano, para defender su decisión en las urnas, para que no le roben el derecho que tiene el pueblo a vivir en un país auténticamente democrático, con libertad de expresión, con empleo, con estabilidad económica, con inversiones productivas, etcétera. Pero dentro de la Asamblea, si llegamos a la Asamblea, obviamente que tenemos que hacer acuerdos, porque hay que eliminar una serie de leyes. Por ejemplo, hay que eliminar, ya se mencionó, la ley de comunicación. Hay que eliminar esa tabla de consumo de drogas, que es el peor crimen cometido por este gobierno en contra de la niñez ecuatoriana. Prohibir y penalizar el consumo de drogas, y más bien fomentar la construcción de centros de recuperación para los adictos. Hay que eliminar esa ley de herencias y de plusvalía, porque va a ahuyentar mucho más la casi nula inversión. Usted diría entonces, apruébenla nomás porque nosotros vamos a eliminarla. Si nosotros llegamos, la vamos a eliminar. Eso está en nuestro plan de cree trabajo. Que habrá que darle lucha ahora antes de que la... Sí, bueno, tienen mayoría. Hay que darle lucha, pero ellos tienen una mayoría, tienen la dictadura del voto en la Asamblea. Y también algo importante, ecuatorianos. Si tenemos mayoría, como así lo dicen todas las encuestas, si tenemos mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, en menos de un mes
le vamos a demostrar al país, porque tenemos las evidencias de cómo varios asambleístas gobiernistas están en la asamblea de manera ilegal, de manera ilegítima. Llegaron fraudulentamente a la Asamblea Nacional. Lo vamos a demostrar. Ya lo hemos evidenciado con pruebas. Inclusive presentamos una segunda demanda penal por fraude electoral. La primera la presentamos luego de las elecciones del 2009 y ahora pues nuevamente luego de las elecciones de 2013 y 2014 con cientos de pruebas irrefutables de que hubo fraude electoral. Con una mayoría en la Asamblea Nacional, obviamente que vamos a desmontar posiblemente sin necesidad de ir a una reforma constitucional, porque lo aprobado por gente ilegal, por gente ilegítima en la Asamblea Nacional es nulo. Entonces muchas de estas leyes se referiría a la ley y no a la Constitución. Así es. Sé que tuvo una... que la han ido reformando, la han enmendado, como nos recordaba Cristina, pero que esa ya es una norma superior que sí fue refrendada por los ecuatorianos. Así es. Pero varias leyes, pues, repito, han sido aprobadas de manera ilegal. Y habría que también analizar si la Constitución fue aprobada legalmente. Es cierto que fue refrendada por el pueblo ecuatoriano, pero, el texto que le presentaron. Así es, el texto que lo presentaron, habrá que también analizar si todo el texto que aprobó por el pueblo ecuatoriano fue previamente aprobado por los asambleístas de Montecristi. Pero en todo caso, avanzando, también nosotros vamos a eliminar desde la Presidencia de la República y en la Asamblea varios impuestos que no solamente que están empobreciendo al pueblo ecuatoriano, sino, repito, alejando las inversiones extranjeras y también las inversiones nacionales. Claro. Les cuento algo. Cuando yo estuve, luego del golpe de Estado en contra de mi gobierno, que ha sido calificado inclusive por los propios autodenominados forajidos como el peor error histórico de la historia republicana, porque si no había el golpe de Estado, no había correísmo. Si no había el golpe de Estado, la economía estaría creciendo al 8%. Pero ahí alguien le puede decir, pero había pichicorte. La pichicorte duró 4 meses. Y ahora entonces, ¿por qué? Si por eso le votaron a Lucio Gutiérrez, aunque yo no la nombré, yo no nombré a la pichicorte, ¿por qué no le votan a Correa? Que Correa tiene una corte ahí, no sé, le llamaban la mamá corte, la tía corte, bueno. Cualquier cosa. Y esa pichicorte no hizo mal a nadie. En cambio, la actual corte de Correa ha perjudicado a los ecuatorianos honestos y ha permitido y ha tapado las pilerías del actual gobierno. Pero, yendo al tema fundamental, hay que eliminar varios impuestos. El impuesto del 5% a la salida de capitales, los impuestos verdes, el impuesto a las tierras, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardas. Hay que eliminar, hay que bajar el IVA. Nosotros proponemos al 10%, sí, se lo puede hacer, pero previamente el Ejecutivo tiene que reducir el tamaño del Estado. No se puede mantener 50-52 entre ministerios y organizaciones con rango de ministerio, porque ahí se va la plata del pueblo ecuatoriano. Pero ahí hay, Cristina, una decisión también de quién ejerce el Ejecutivo, porque el tema, de acuerdo a la Constitución, el tema de impuestos y esto tiene que venir por iniciativa del Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Cómo empatar eso? O sea, ¿cómo desde la legislatura? Porque a veces escuchamos a algunos candidatos a legisladores que proponen cosas que no se pueden hacer desde la Asamblea o desde la legislatura. ¿Cómo encaminar? ¿Cuáles serían las leyes principales? Ya nos ha dicho, o sea, vamos a ir a una reforma tributaria, como dice el expresidente Gutiérrez, pero ¿cómo viabilizar? Se han tratado más o menos 50 leyes, entre otras, ¿no? Pero 50 que afectan y modifican la relación del ciudadano con el Estado. ¿Qué priorizar, Cristina? Bueno, Francisco, primero debo decir que debemos actuar con sentido de país y con responsabilidad. Y que toda esta serie de abusos y medidas económicas y el aumento de la carga tributaria que ha asfixiado a la empresa privada, que ha incorporado este régimen, en mis recorridos constantes, la gente dice queremos cambiar, tenemos que cambiar este modelo fracasado con tintes chavistas, castristas, a uno que se ha reemplazado por ideas de progreso y libertad. Y está claro que necesitamos de la iniciativa del Ejecutivo para la disminución de impuestos y la eliminación de muchos. Asimismo también para la propuesta de incentivos tributarios que nos permitan atraer la inversión. Eso lo tenemos muy claro y es por eso que estamos actuando y trabajando con responsabilidad, tanto con la doctora Cintia Viteri como su compañero de fórmula, el economista Pozo, en todo un plan de recuperación familiar que está en las redes sociales, que la gente puede acceder para tener mayor detalle, que no solamente va
a reducir esta carga tributaria que ha asfixiado al sector empresarial, a los sectores productivos, que ha originado los despidos que hemos tenido en los últimos años. 480.000 personas pasaron a las cifras del desempleo, más de la mitad de la población económicamente activa. Estamos hablando cerca de 4.500.000 ecuatorianos no tienen un empleo estable, ni seguridad social, ni beneficios de ley. Para cambiar esto, claro que tenemos que hacer reformas en la parte económica. Necesitamos actuar con responsabilidad, lo estamos haciendo desde la propuesta de cambio positivo que le estamos presentando al país, y la legislatura tiene también un rol fundamental. Pero lo principal, que no puede existir, que no tendría sentido, que no tendría ningún aval aunque existieran estas medidas, es una actitud por parte del gobierno. Es una actitud de responsabilidad, de seriedad, de credibilidad. Nadie va a venir a invertir a un país donde no confía, donde hay 13 reformas tributarias en 8 años, donde el primer mandatario tiene un discurso hostil, beligerante, de confrontación con la empresa privada, que es la que crea empleo productivo. Entonces nosotros le ofrecemos al país un compromiso en mantener una actitud que incentive las inversiones privadas en el país con seriedad, con credibilidad, y por eso tenemos una propuesta seria y viable para el país. El expresidente Gutiérrez nos decía, vamos a disminuir, por ejemplo, el tamaño del Estado vía eliminar ministerios, pero eso podría generar también una salida de funcionarios públicos. ¿O cómo ustedes mirarían esta idea? Yo sé que es una decisión del Ejecutivo pero que desde el Parlamento podrían también limitarla con una ley. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, su rol fundamental es servir al ciudadano. Si no sirven al ciudadano, no sirven para nada. Y simplemente esas entidades que se han creado con fines políticos, y muchas ya... el presidente es como una obsesión de mantener la Secretaría de la Felicidad o del Buen Vivir, aquello de la Secretaría de Gestión Política, que tiene millones de dólares como presupuesto para llevar convenciones de Alianza País, para movilizar gente. Ningún partido político tiene esa ventaja ni esos recursos. Esas entidades tienen que eliminarse. Debemos ir hacia un Estado pequeño que priorice el gasto, que el gasto sea mínimo y que más bien el presupuesto general del Estado vaya en función de la inversión a sectores estratégicos como la salud, como la educación. Estamos proponiendo con la doctora Cintia Viteri, lo propuse con un proyecto de ley, el fomento a los jóvenes emprendedores, que con las nuevas tecnologías, a través de la... financiamiento. Exacto, financiamiento, toda la asesoría técnica, jurídica, todo un andamiaje institucional. Para eso debe servir el Estado, para servir a los ciudadanos. Entonces, mire usted las últimas cifras, ¿cómo es posible que el endeudamiento público entre intereses y capital solamente de este año sea de 8.000 millones de dólares? Es decir, superior a la salud y a la educación. ¿Qué clase de modelo instauramos? Necesitamos reemplazarlo por un Estado austero que priorice la inversión hacia lo que le importa a la gente, hacia lo que necesita la gente: salud, educación, servicio. Y lo vuelvo a decir, si el Estado no le sirve a los ciudadanos, no sirve para nada. Expresidente, de la cifra que nos acaba de dar Cristina, 8.800.000, son 1.000 millones de dólares menos de lo que era el presupuesto general del Estado suyo. Así es. Y si comparamos cifras, en mi gobierno, por el sector público o la burocracia, como la llama el pueblo, gastábamos alrededor de 2.600 millones de dólares. En la actualidad se está gastando como 9.700 millones de dólares. Ha habido un incremento irresponsable de 7.000 millones de dólares. Si eso lo multiplicamos por 10 años, llegamos a la cifra monumental de 70.000 millones de dólares. ¿Qué hubiéramos hecho con 70.000 millones de dólares? Se hubiera reconstruido todo el país, se hubieran construido todos los proyectos hidroeléctricos y más, se hubieran construido hospitales, escuelas, y todavía nos sobraría plata y no tendríamos un centavo de deuda. No nos habríamos endeudado. No nos habríamos endeudado. Entonces no podemos continuar con un gobierno irresponsable. Aquí yo creo que la frase es: o nos unimos o nos hundimos, ecuatorianos. Entonces un Congreso con madurez política tiene que buscar necesariamente la unidad, hasta por supervivencia, porque nadie quiere que el Ecuador se convierta en otra Venezuela. El Ecuador es más frágil que Venezuela. Si a Venezuela
uno de los países más ricos del mundo. Lo han destruido. Parecería que ni un genio podría destruir un país tan rico como Venezuela. Pero este modelo del socialismo chavista del siglo XXI es tan... Pero algunos dicen no es el modelo, lo que pasa es que han usado el modelo para llevarse la plata los que han estado con demasiada hambre. Bueno, también así es. Así es, yo creo que son las dos cosas, porque este modelo del socialismo chavista lleva al totalitarismo, lleva a una virtual dictadura, y cuando es uno solo el que manda y no tiene fiscalización y los organismos de control se convierten en otros ministerios más, entonces la corrupción es de tal magnitud que por más que la quieren tapar es como contener las olas del mar con las manos, no lo pueden hacer. Ahí hay un tsunami que se viene, diríamos. Exactamente. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que actuar con responsabilidad y por eso, pues, coincidimos plenamente con lo que dice Cristina. Tenemos que eliminar, en coordinación, obviamente, con el Ejecutivo, varios de los impuestos. Hay que reducir también el tamaño del Estado y hay que enviar mensajes a los mercados nacionales e internacionales de que hay un cambio real, de que hay un gobierno serio, de que hay un gobierno positivo. Ecuatorianos, las cosas no tienen por qué ser diferentes. Cuando yo estaba en el gobierno, el Ecuador recibía más inversión que Colombia, más inversión que Perú, inclusive más que Chile y que Argentina. Hoy el Ecuador es el último país de América Latina en recibir inversión. Es porque no hay un gobierno serio, es porque hay un gobierno que no maneja la economía de manera técnica, sino ideológica. Y ese es el peor error del presidente Correa, pensar que la economía se la puede manejar ideológicamente. No. La economía se podría, pero la ideología que pueda funcionar económicamente. Es que no, las cosas hay que manejarlas como las matemáticas. No podemos decir si soy de derecha 2 más 2 es 5, si soy de izquierda 2 más 2 es 3, no. La economía es una ciencia que no se puede vulnerar. Lo que se debe hacer es los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de los más pobres del país. Pero eso es diferente. Si queremos reducir la pobreza, hay que generar riqueza. No se puede reducir la pobreza con más pobreza. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar y les vamos a plantear a continuación ya temas así muy específicos como el de la seguridad social. Si hay una idea, por ejemplo, de juntar lo de la policía, lo de las Fuerzas Armadas, con la seguridad social en general, cómo plantear esas reformas. Hemos oído de que se puede, digamos, hay que sacar al Estado del manejo de la seguridad social, cómo lo harían, cómo van a trabajar en el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción. En fin, hay 2 o 3 temas más que les vamos a pedir. Está con nosotros el expresidente Lucio Gutiérrez, candidato asambleísta por la lista 6, y la asambleísta y candidata, lista 3, perdón. Le vi a Cristina, y Cristina Reyes, candidata a asambleísta por las listas 6, va por la reelección y ahora encabeza la lista nacional. El Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero nos ha presentado a Cristina como primera opción para la Asamblea Nacional. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV.
Estamos de regreso ya con Cristina Reyes y Lucio Gutiérrez, los dos candidatos a la Asamblea Nacional. Encabezan las listas de sus respectivos partidos, el Partido Social Cristiano, lista 6, y el Partido Sociedad Patriótica, listas 3. Cristina, les habíamos planteado, veamos el tema de la seguridad social. Los dos han mencionado, y les decía mientras el corte, que sí es necesario, un tema de objetivo real y de seriedad del manejo del Estado nos lleva a revisar la seguridad social de la policía, de las Fuerzas Armadas y el seguro social en general. ¿Qué plantearle a eso y cuáles serían el eje de la reforma que ustedes visualizan ahí? Bueno, primero debo decir que el ahorro nacional, el ahorro de los trabajadores, de los asegurados, aportantes y de los que posteriormente se convierten en jubilados debe ser manejado de forma técnica y se requieren reformas integrales y no estos golpes, estos parches, estos zarpazos a los que nos ha tenido acostumbrado el gobierno en estos 10 años, claro, para apoderarse de esos recursos. La mirada debe ser vista desde dos esferas. El seguro general obligatorio tiene un tratamiento distinto al régimen especial de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y puedo referirme al primero diciendo que la entidad ha sido politizada, lastimosamente. Se ha convertido en la caja chica, en la chequera personal de un delegado del presidente, que también al ser el presidente del directorio del BIES, piensa que puede hacer lo que le dé la gana porque cree que es su dinero, y no es su dinero, hay que recordárselo, es de los trabajadores y de los jubilados. Se han asestado algunos golpes que tienen que reivindicarse estos hechos y reemplazarlos por unos que le brinden sostenibilidad al sistema. La eliminación del 40% del aporte al Fondo de Pensiones. ¿Habría una restricción del 40%? Totalmente, hay una demanda. ¿La sumatoria de la deuda de eso? Sí, hay una demanda de inconstitucionalidad que he presentado con algunos compañeros legisladores. Luego también hay una deuda que la quieren eliminar de los estados contables del IES, pero existe porque está en la ley. La salud de los jubilados y de las personas con enfermedades catastróficas debe ser cubierta por el Estado. El señor Correa le molesta esto, pero lo dice la ley y así debe cumplirse. Hay toda la documentación que la he mostrado de Contraloría, del propio IES, la quieren desaparecer, pero es cierto que está allí. Y por otro lado, creo también que debemos un poco poner alguna normativa que limite esto que se ha convertido, como dicen en mi tierra, en términos criollos, una alcahuetería para emitir y emitir bonos en función del Estado. Yo no es que no esté de acuerdo, puede haber, pero debe haber una restricción. Que es una forma de invertir el ahorro de los trabajadores en el desarrollo del país y garantizarles a eso, pero no en el 100%. Hay algunas inversiones más rentables a las que creo que deberíamos apostar por el bien de la entidad. Por ejemplo, pues evidentemente los quirografarios y los hipotecarios, el tema de la inversión en acciones de empresas que sean sumamente rentables. Triple A, decía la ley. Sí, hay muchos mecanismos para volver a la entidad realmente rentable, porque si tenemos una entidad rentable, mejoran las prestaciones, se vuelven más atractivas. Bueno, que esto también depende de que haya mayor cotización y esto de la generación de empleo. Podríamos pensar en el mejoramiento de jubilaciones. Lastimosamente esto no pasa porque el Estado cree que es su caja chica. Y brevemente en el tema de las pensiones de los militares debe tener un tratamiento especial. No solo porque lo dice la Constitución y la ley, sino por la misión fundamental de las Fuerzas Armadas y de la Policía en beneficio del país. El fondo y si se hace, Francisco, y la capitalización que yo no es que me cierro esa posibilidad, pero claro que me opuse a este tratamiento humillante de confrontación, de insulto que se le dio a las Fuerzas Armadas con el gobierno, con esta perversa lógica de lucha de clases que quieren imponer en todos los sectores. Me opuse a aquello que claro que debilitó el actual régimen de la seguridad social y que de ninguna manera se puede construir leyes a largo plazo si el gobierno las hace al braveo con la imposición y con el insulto. Expresidente Gutiérrez, ¿qué planteamiento haría en el tema de la seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas como la seguridad social en general? ¿Usted iría por el replanteamiento de la ley para hacer que no tripartita y para que en el tema de las Fuerzas Armadas, usted tiene a propósito pensión? Sí, yo tengo una pensión como militar, ex oficial del Ejército Ecuatoriano, 30 años. Estuve al servicio de las victoriosas Fuerzas Armadas y recibo pues una pensión de retiro, efectivamente, porque uno pues ya no puede trabajar de militar en la vida civil.
Sí, sí, no es una profesión que se ejerza libremente en otra parte si no está en las Fuerzas Armadas. Yo soy ingeniero civil y todos los ingenieros civiles o los médicos que se jubilen pueden seguir trabajando como ingenieros civiles o como médicos. Esa es una gran diferencia. Pero a ver, de acuerdo a mi experiencia, cuando yo me hice cargo de la presidencia en el año 2003, era una situación económica calamitosa parecida a la actual. El gobierno anterior no había pagado a las Fuerzas Armadas, les debían como 200 millones de dólares. No habían pagado a los municipios y prefecturas, se les debía como 500 millones, no se le había pagado al IES, ni siquiera se sabía cuál era la deuda con el IES, una situación realmente calamitosa, pero se puede salir de esas crisis. Nosotros nos pusimos a trabajar y salimos de esa crisis y el Ecuador pues se estabilizó y comenzó a crecer la economía al 8.9%, de los más altos de la historia del país e inclusive y se transformaron los saldos en rojo en negros. Así es. Lo que no se le pagaba al sector público les debían a los maestros, les debían a los trabajadores de la salud. En nuestro gobierno les comenzamos a pagar antes que finalice el mes. A los municipios y prefecturas del país les pagábamos antes que finalice el mes. Y no solamente eso, sino que les incrementamos el presupuesto en un 50% a los municipios y prefecturas del país. Hoy les han reducido de los ingresos que habían también. Y con un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de dólares, la quinta parte de lo que hoy tienen. ¿Usted está de acuerdo entonces en mantener, mantener las Fuerzas Armadas y la policía extra la seguridad social general? Voy allá. A ver, ¿qué hicimos con el IES? Primero nos sentamos con los del IES y definimos cuál era el monto de la deuda. Hoy hay que hacer lo mismo. Hay que definir cuál es el monto de la deuda que podría estar bordeando alrededor de 11.000 millones de dólares, los que el gobierno le estaría debiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Segundo, lo que hicimos nosotros, establecimos, una vez que se fijó la deuda, establecimos un plazo para pagarle al IES, que lo fijamos en 10 años, y nosotros pagamos del 2003, del 2004 y el 2005. Y luego se cumplió y se le pagó al IES. Hay que decirlo, este gobierno terminó de pagar la deuda que tenía el Estado con el IES, pero luego pues este gobierno irresponsablemente pero ha negado las otras partes de la deuda. Así es, le convirtió al IES en una caja chica y le sacó toda la plata. Por eso es que cuando los afiliados al IES quieren una cita médica, le dicen sí, pero para 3 o 4 meses, cuando el afiliado ya no necesita. ¿Usted creería que por ejemplo, es un error en el seguro de salud, en este rubro que tenemos, de que hayan ingresado los hijos de los afiliados menores de 18 años sin haber tenido una planificación para atenderles? ¿Cree que hay que mantener esto? Fueron decisiones totalmente demagógicas, porque la infraestructura del IES estaba para un determinado número de afiliados. De pronto duplicaron el número de afiliados, pero no incrementaron la infraestructura para atender a esos afiliados, de ahí el fracaso. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en la parte de fondo? La propuesta nuestra, comenzando por nuestro candidato a la presidencia, es entregarle el IES a los afiliados, para que el IES no sea siendo dirigido por el gobierno de turno y le convierta en una caja chica, sino que sea administrado por los afiliados, para que lo administren de la mejor manera posible. Es decir, ¿usted variaría el tema de lo tripartito y paritario, como decía la ley? Sí. Bueno, o sea, puede el gobierno, como el gobierno va a tener que aportar el 40% al IES, como dice la ley, y este gobierno incumplió, también el gobierno sería parte de esa administración, pero no el Ejecutivo tendría su delegado para que dirija el IES, sino un miembro, y los que tienen que dirigir debe ser el representante de los afiliados. Son ellos, pues, porque ellos son... ¿Y cómo se elegiría eso? ¿Votación popular? ¿Tiene ya alguna idea de a través de qué mecanismo se podría estructurar el Consejo del IES? Es más simple. Hay que reformar la ley para que el delegado del presidente no sea el que dirija a esa comisión tripartita de los delegados que van al IES. Que no preside el Consejo, sino que sea un delegado nomás. Es un delegado, es una voz con voto, pero no el que dirija, que es el error que hoy está ocurriendo. Con esto le damos la autonomía que necesita el IES, y lo mismo tanto a la policía como al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de ISFA. Hay que devolverles y hay que darles una real autonomía. ¿Y cuál es el error? Que el presidente de la República varias cosas siguió las que yo estaba haciendo en mi gobierno. Todos los actuales proyectos hidroeléctricos se iniciaron en mi gobierno. El de Mazar, el de San Francisco, el de Baba, el Toachi Piratón, entonces estaría etcétera. bien.
Sí. Pero la idea suya que era endeudarse para eso, ¿o no? No, pues no. Muchos de esos proyectos ya estaban financiados. Con la por ejemplo, el Seguridad Toachi Pilatón, más o menos costaba como 260 millones de dólares. Sí, pero ahora debería cuesta... estar funcionando desde el 2010. Este gobierno echó abajo esta licitación. Y le costó el resultado, mucho más, pero... estamos en el 2016 y no está funcionando el Toachi Pilatón. Iba a costar cerca de 600 millones. Otra cosa que tendremos que fiscalizar. Pero iba también al tema que en mi gobierno se aprobó la ley de homologación salarial que permitió pero al personal que dicen civil que homologarle con lo civil y lo militar ha causado una especie de debacle. No. Ese es el error que el presidente Correa. Algunas cosas siguió lo que yo hice, pero en otras se equivocó rotundamente. Por ejemplo, la refinería de Manabí, proyecto nuestro, pero costaba 5.000 millones de dólares y debía estar funcionando en el año 2010. El presidente Correa entregó a dedo a Chávez el resultado que ahora cuesta como 13.000 millones de dólares y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué se hizo la ley de homologación salarial? Porque había distorsión en los salarios, porque los de la superintendencia de bancos, los de el mismo Banco Central ganaban sobre los 16.000 dólares, el doble de lo que ganaba el presidente de la República, porque un empleado público del Ministerio de Educación, de Gobierno... Coronel, ahí permítame decirle una... ¿Usted tiene constancia de que algún funcionario del Banco Central ganó 16.000 dólares alguna vez? Habían algunas evidencias, justamente por eso se creó la ley de homologación salarial, para poner orden en los salarios. ¿Cuál era el concepto? Los que más ganaban, en unos casos se les congelaba, en otros se les reducía, como por ejemplo a los que se jubilaban de Petroecuador, ganaban sobre los 400, 500 mil dólares, mientras que un jubilado del sector, un jubilado del sector público cogía 4.000, 5.000 dólares. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la ley de homologación? A los que se retiraban con 400.000 lo bajamos a 150.000 y a los que recibían 3, 4.000 dólares se les subió a 30.000 dólares. Y lo mismo había que hacer con Fuerzas Armadas, pero es el presidente el que se equivoca. En lugar de acortar entre lo que ganaba el soldado con el que ganaba, con lo que gana el general, el presidente, tal vez por hacerse la laja con los generales, les aumentó de manera desproporcionada. De ministro, y ahora un general gana como 5.000 dólares. Pero ese es error de Correa, pues. Y les critica a los militares y trata de poner en contra al personal de tropa con los generales. Es lo que decía Cristina, los han maltratado. Así es, porque no implementó bien lo esa que ley nos de recuerda homologación el expresidente Gutiérrez, Cristina, es que la ley de homologación salarial generaba distorsiones, sí, había que corregir esas distorsiones, pero generó también una distancia del sector público frente al sector privado y en general a los sectores, que claro, ahora la mayor aspiración es estar en el sector público, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo desde la seguridad social garantizar de que cuando los que hemos aportado lleguemos a tener una pensión, no sé si llamarla de digna, pero una pensión que por lo menos responda a lo que hemos aportado? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué cálculos han conversado con Mauricio Pozo sobre el tema, con Cintia Viteri sobre eso? Estamos trabajando en una propuesta. Conjuntamente hemos siempre recibido a los jubilados y trabajadores, los jubilados sobre todo tienen una propuesta que fue archivada prácticamente en un proceso de iniciativa ciudadana. Lo importante es tener claro los conceptos, una entidad autónoma, independiente, y que maneje conceptos técnicos, que con estudios actuariales conozcamos la realidad de la institución. Yo he solicitado hace poco los balances actuariales tanto a la superintendencia de bancos como al directorio del IES, que ya deberían tenerlos y hacerlos públicos a fines de este año, y no los entregan. Es como una serie de una cadena virtuosa que deberíamos generar, porque ¿cómo tenemos mayor cantidad de cotizantes generando empleo? Es por eso que para nosotros es tan importante la generación de empleo. La sostenibilidad de la seguridad social, el mejoramiento de sus prestaciones, en gran medida obedece a un parámetro técnico, pero también a que hayan cada día mayores aportantes. Y con el tema de desempleo, por supuesto que no lo hay. Es por eso que nosotros también tenemos una propuesta que va en función de la generación de empleo productivo. O sea, fortalecimiento con mayor aportes, pero mejor administración de los recursos que reciben. Totalmente. Yo he hablado aquí de hacer... ¿Y lo tripartito se mantendría o no de acuerdo al proyecto de ustedes? Creo que debemos profundamente analizar cuál debe ser la reforma que elimine esta hegemonía que tiene el gobierno de turno para disponer de los recursos como si fueran
propios y no reconociendo que son de los trabajadores asegurados y de los jubilados, que son los legítimos dueños. Buscar la mejor manera de llevar una gobernanza. Estoy de acuerdo con que si son los trabajadores y los asegurados, los aportantes, los dueños de los recursos, ellos deben tener un rol prioritario en esa administración, pero esa administración debe obedecer a parámetros técnicos, de que hay inversiones que alguien la cuide también de cómo la van a administrar. Por supuesto, inversiones que generen la mayor rentabilidad para mejorar las prestaciones de nuestros jubilados. ¿Cómo elegir entonces la representación en vía directa? El expresidente decía hay que mantener una presencia, un representante del Ejecutivo por el 40% que se les va a devolver, pero la idea que tienen ustedes, ¿cómo estructurar? ¿Cómo sería la representación? Estamos trabajando en ello. ¿Sí? Hay algunas posiciones y que yo respeto y también estoy de acuerdo. ¿Quiénes son los dueños? Los trabajadores. Sí. ¿A quién hay que devolverle entonces la administración de sus fondos? A ellos. Sin embargo, también hay sectores que dicen porque el aporte patronal, tanto del Estado en su rol, en su doble rol, digamos, de patrono y como regulador y administrador en estos momentos, tanto como el sector empresarial, quisieran tener una representación, pero yo estoy de acuerdo en limitar esa representación. Todo esto que nace desde lo conceptual, por supuesto que en el momento que los ciudadanos nos permitan llevar adelante una reforma integral en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los jubilados, tendremos que hacerlo con la más absoluta responsabilidad, diligencia, no como lo hicieron ahora, que de un zarpazo eliminaron fondos, dejaron, el señor delegado del presidente acaba hace poco de disponer que quitaba del fondo de pensiones jubilares parte del aporte y lo pasaba a salud. Sí. Cuando sabemos que hay una deuda en salud inmensa. Yo creo que el Estado debe hacerse cargo y buscar la manera en que se honrará esas deudas en el tema de salud a nuestros jubilados y las personas con enfermedades catastróficas que ha sido desatendido. Entonces sí, hay que trabajarlo con responsabilidad de manera técnica y estoy de acuerdo que deben ser los trabajadores asegurados los que administren prioritariamente los recursos que son de ellos, finalmente. Son de ellos, claro. Ahí la duda, y me permito comentarles esa duda, es de cómo se ha de administrar la representación, cómo se ha de elegir la representación a ese consejo, ¿no? Francisco, y también yo creo que más importante, es importante por supuesto posar nuestros ojos sobre la conformación del directorio, pero fundamentalmente del directorio del BIES. Al día de hoy, el directorio del BIES, que es el que finalmente decide a dónde invierte... La antigua comisión de inversiones que tenía la Seguridad Social. Bueno, ¿a dónde va la plata, en definitiva? Que ha permitido que se emitan estos bonos y que hoy 8.000 millones de dólares estén en papeles. Claro que genera un rendimiento, pero finalmente me parece exagerado 8.000 millones de dólares al Estado. Poner en una sola canasta, diría. Exacto, ¿no? Poner en una sola canasta cuando podrían haber mejores inversiones y rendimientos. Entonces, eso se da porque ese directorio, ¿por quién está conformado? Por casi todos los delegados del Ejecutivo. Y sabemos que al ser del Ejecutivo está politizado, representan intereses de una agenda político partidista. Eso se tiene que ir. Ese directorio debe ser reformado y debe contar con una representatividad técnica seria que busque el beneficio de la entidad. ¿Cuál es el mejor beneficio para los jubilados y para los trabajadores para que tengan mejoras en salud, mejoras en las prestaciones de los préstamos quirografarios, hipotecarios y por supuesto pensiones dignas, que claro que se las merecen quienes han entregado la vida, el alma al país con tantos años de trabajo? Expresidente, usted diría entonces, planteado esto a la Seguridad Social, que genera un amplio debate, ¿cómo enfrentar desde la Asamblea una verdadera fiscalización, ya que ahora ha estado esa área de la fiscalización, aunque últimamente vemos que el día de ayer nomás comparecían ya varios funcionarios, como dirían al final, pero comienzan a hacer? ¿Cuál sería el planteamiento suyo para la fiscalización desde la Asamblea para estos 10 años y para el gobierno que venga? Primero, tiene que quedar en el archivo y como un acto de vergüenza para el Ecuador y para el partido de gobierno, la actual comisión de fiscalización, que la ha bautizado como comisión de archivo, porque muchas denuncias que han presentado, por ejemplo, Galo Lara presentó varias denuncias de corrupción que se han comprobado, y por presentar esas denuncias de corrupción, Galo Lara está preso. Gilmar Gutiérrez ha presentado varias denuncias de corrupción, de fraude congresil, porque en el Congreso, no me gusta llamarle asamblea porque no me acostumbro, en el Congreso se aprobó, por ejemplo,
la ley del anticipo al impuesto a la renta con fraude. En esa época eran 100 diputados y se necesitaba, o eran 120, ¿cuántos? 25, 125, me parece. 24. Y se necesitaban, algo así, bueno, se necesitaban, sí, 124. Se necesitaban 63 votos para aprobar una reforma y de tal manera de cobrar el anticipo del impuesto a la renta. Y solamente votaron 60 diputados. Y se presentó la denuncia con los videos de la misma asamblea que 3 diputados no votaron. Se aprobó con fraude ese anticipo del impuesto a la renta. La creación de ese impuesto es, usted diría, fraudulento. Es fraudulento, con una mayoría. Pero ¿qué hacer? La Asamblea lo vamos ¿Cómo hacerle funcionar la fiscalización? Se necesita una comisión de fiscalización. Primero que sea multipartidista, que sea gente realmente sin rabo de paja, como se dice popularmente, y gente asimismo transparente, gente valiente, gente honorable, gente que se juegue por el país y por el mismo Congreso o Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que hay que fiscalizar? Hay que fiscalizar todos los contratos entregados por este gobierno a dedo. Aquí no vamos a perseguir a personas. Petrolero, obras públicas, el sector petrolero, en la minería, en la construcción de carreteras, en los proyectos hidroeléctricos, todo, porque creo que no hay un solo proyecto que se haya entregado con licitación o con concurso de precios. O por emergencia que se han hecho. También hay que fiscalizar los decretos de emergencia, si realmente se justificaban o no, porque se ampararon en el decreto de emergencia para entregar a dedo y con sobreprecios. Y también hay que fiscalizar al superintendente de la economía popular y solidaria, porque, ojo, ecuatorianos, y de esto no se ha hablado. Hay como 300 cooperativas de ahorro y crédito que han sido liquidadas. Y la pregunta es, ¿y quién ha fiscalizado? ¿Y cuánta plata se ha ido en eso? Exacto. Y hay más de 1 millón de personas que han sido perjudicados. Yo he mencionado solamente un caso para no enumerar lo de las 300 cooperativas. El de la cooperativa Coopera, como 4 años. Hay cientos de perjudicados y no pasa absolutamente nada. Pero, ecuatorianos, para que podamos cumplir esta fiscalización, que es una aspiración, un anhelo, casi un sueño del pueblo ecuatoriano, tenemos que hacer cambios a la Constitución. Hay que eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay que nombrar un nuevo contralor, un nuevo fiscal, porque caso contrario, por más que la Comisión de Fiscalización actúe, por más que la Comisión de Fiscalización presente con pruebas las denuncias, el contralor va a decir que no hay nada, el fiscal archivará y seguirá la impunidad en el país. Cristina, la idea de ustedes sobre la fiscalización en el próximo periodo, que ya será más abierta ¿no? Sí, bueno, primero decir que un gobierno decente no debería tener miedo de sacar las manzanas verdes podridas antes de que contaminen a las demás y de exponer y sancionar los actos de corrupción. Estoy de acuerdo que la Comisión de Fiscalización se convirtió en la Comisión de Archivo. Y por ende, además de que concuerdo que debería estar conformada por una comisión, ser una comisión multipartidista, debería ser nada más para conocimiento y trámite, porque hay que devolverle al Pleno de la Asamblea Nacional, inmediatamente del conocimiento de un acto de corrupción, la posibilidad de... Discúlpeme, alguien tenemos conversando al lado, a ver si le podemos pedir. Estamos terminando ya. ¿Podría cerrar el teléfono, por favor? Cristina, sí, disculpe la interrupción, pero estaba en la... ¿Sí? Sí, bueno, como lo digo, devolverle al Pleno de la Asamblea Nacional la posibilidad de conocer y sancionar y de determinar los delitos que pueda cometer cualquier funcionario público, pero para eso necesitamos voluntad política. Además de esto, de restituir esa capacidad que sea el Pleno de la Asamblea Nacional, el que conozca y decida, y no una comisión que finalmente archiva estos actos de corrupción. También necesitamos hacer una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para, por ejemplo, eliminar este filtro que han puesto de que las solicitudes de información se hacen a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Debe, como dice la Constitución, tramitarse la fiscalización, ser directamente solicitada es una reforma a los funcionarios. A la ley orgánica. Y eso lo hicieron en este gobierno, para alcahuetearse los temas, para demorarse. La señora presidenta se demora días, o cuando ella disponga a despachar los pedidos de información, cuando directamente nosotros somos dignatarios, representamos a los ciudadanos, podemos solicitar no solo la información, los contratos o las explicaciones a los funcionarios, ministros, servidores públicos, para poder tener mayores luces
si hay la presunción de hechos de corrupción. Esta última parte que se nos fue el tiempo y yo les agradezco por comparecer, pero 3 razones, coronel, corto que se nos acaba el tiempo, para que voten por usted en la lista de asambleístas nacionales del Partido Sociedad Patriótica, listas 3. Una, pienso que la experiencia política, la madurez, es muy importante para rescatar lo que hemos dicho, la majestad de la Asamblea, cambiándole el nombre a Congreso Nacional. 2, la decisión que tenemos y la propuesta nuestra de ir realmente a fiscalizar y a legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano. 3, nos convertiríamos en un apoyo fundamental por la experiencia que tenemos como expresidente de la República para el nuevo presidente. Y desde ya nos ponemos a disposición para colaborar, por ejemplo, en la eliminación de impuestos que ahuyentan la posibilidad de inversiones productivas y más bien en la elaboración de leyes que le den seguridad, que le motiven, que estimulen las inversiones en el Ecuador, porque solamente a través de inversiones se puede crear trabajo y solamente a través de creación de trabajo se reduce la pobreza y la delincuencia en el Ecuador. No hay otra forma de crear empleo. Eso de darles empleo en el gobierno público no alcanza para todos. No alcanza para todos y a la larga todos comenzamos a pagar por ese error como lo estamos pagando en la actualidad. Por eso, si no hay inversiones ecuatorianos, no hay trabajo. Cristina, ¿cuáles serían las razones, no las 3 del coronel Gutiérrez, sino las 6 sería en el caso suyo, pero unas razones para que los ecuatorianos le den su voto, ya le dieron para elegirle, le den para la reelección como asambleísta nacional? Sí, no, gracias Francisco por la oportunidad. El país necesita cambiar, pero debemos cambiar hacia un rumbo positivo, por eso proponemos un cambio positivo para el país. Somos un equipo de jóvenes, pero con experiencia, que hemos demostrado en esta legislatura coherencia, valentía y defensa de los intereses nacionales y de grupos sociales que han sido afectados. Y vamos a reivindicar esos derechos. Este equipo también ha sido probado en ciudades que han tenido éxito, que las encontramos en condiciones adversas y que hoy, como Guayaquil, Machala, los alcaldes que apoyan a la candidatura de la doctora Cintia Viteri, exalcaldes de Quito, por ejemplo, han demostrado que son propuestas de cambio positivo. Tenemos un proyecto de todo un programa de recuperación económica que apunta hacia la recuperación de la economía familiar y de los trabajadores. Y por último, proponemos al país devolver la independencia a las funciones del Estado, que la Asamblea Nacional legisle en base a una agenda ciudadana, a sintonizarnos con lo que la gente quiere, con lo que la gente sufre, con lo que la gente reclama, y dejaremos en el pasado definitivamente esas componentes políticas, esos intereses partidistas. El país necesita cambiar y si tenemos la decisión política y la madurez y gozamos del favor de los ciudadanos, lo vamos a hacer. Bueno, ustedes ven ya, son las primeras propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Cristina Reyes por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero y el expresidente Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica. Cada uno tiene su candidato a la presidencia de la República. Ahora hemos topado algunos de los temas, quedan pendientes algunos otros temas y a medida que avance la campaña les estaremos convocando para seguir conversando. Gracias por ahora, por venir a compartir. Muchas gracias. Este programa estará nuevamente a disposición de ustedes ya en el YouTube, en el canal de Democracia TV, a partir de las 3 de la tarde. Y nos estamos encontrando el día de mañana. Vamos a tratar un tema que para la fiesta de Quito es importante, que es los toros. Nuevamente, gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana. Más de 200